Gracias por continuar su sintonía en su programa Que no te lo cuenten. Hoy estaremos tratando con mi gran amigo, el economista Francisco Tavares, de qué viene todo esto del fideicomiso Punta Catalina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Eri. Gracias por la oportunidad nueva vez. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Claro. Francisco, háblanos un poco de eso del fideicomiso Punta Catalina. ¿De qué va todo esto y por qué ha causado tanta roncha y tanto ruido? Mira, la figura del fideicomiso en República Dominicana no es una figura, digamos, nueva. Está a raíz de la ley 189-11 y ya se habían constituido otros fideicomisos. Por ejemplo, el fideicomiso de Vial es un fideicomiso que se constituyó en el 2013. Y digamos que ha tenido un desempeño eficiente en el manejo de los fondos que ha manejado, o sea, digamos el flujo que es de los peajes. Como tú sabes, cada vez que tú cruzas por una autopista importante, que sean de las vías troncales en República Dominicana, debes de pagar un peaje. Pues ese peaje no es administrado directamente por el Estado Dominicano, como se hacía antes, a través del Ministerio de Obras Públicas, sino que se constituyó un fideicomiso que, como sabemos ya, con todo lo que se ha hablado, es un patrimonio, digamos, separado del sector público, a pesar de que el patrimonio de los mismos y los flujos de los ingresos son fuentes del ese Estado. Fideicomiso está, del de los peajes, por ejemplo, ¿está 100% público o una mezcla público-privada? No, es 100% público, porque en este caso, igual que en el de Punta Catalina, el fideicomitente es el Estado, representado por el Ministerio de Obras Públicas. La fiduciaria es una entidad bancaria pública, que es el Banco de Reserva, y el fideicomisario sería, el beneficiario final, es el Estado Dominicano. Francisco, ¿y por qué ha surgido el rumor de que introducir Punta Catalina en un fideicomiso es un intento de privatizarla? Bueno, porque en primer lugar se trata de un bien, digamos que es el bien del Estado, que mayores recursos se le ha aportado desde el presupuesto. Estamos hablando de forma tentativa, estimada, porque no se tiene una auditoría oficial, de 2.300 y tantos millones de dólares. Eso es, digamos, el costo de la planta eléctrica. Según lo que dijo el pasado gobierno. Se han hecho alguna auditoría o se están haciendo auditoría, veremos qué arroja, pero primeramente ese es un elemento que ha pesado mucho. Lo segundo es que se hace a través de un contrato en donde hay ciertas figuras que son un poco controversiales. Mucho se ha hablado del fideicomitente adherente. Yo lo leí y son personas físicas o morales, dígase empresas o personas individuales, que pueden aportar al patrimonio de la planta, digamos, pero no hay un límite, no hay decir, bueno, se puede, el fideicomitente adherente puede aportar hasta un 10, hasta un 20, hasta un 30, pero eso en el contrato no está establecido y por eso hay ciertos sectores que están preocupados y yo digo que de manera justificada, porque tú sabes muy bien que cuando tú inviertes, eres un inversionista, generalmente tienes derecho a los resultados de esa inversión. Y si llegas a ser mayoritario en lo que es la composición accionarial de la empresa, pues esa empresa es tuya. Claro. Entonces no hay un límite y eso lo debería estipular el contrato y por eso ha causado mucha controversia. Pero además de eso, el elemento de la posibilidad de ese comité que se designa de poder emitir deudas. Y cuando tú tienes un patrimonio público, en este caso, y emites deuda teniendo como garantía el patrimonio de ese activo público, si lo llegas a comprometer, pues a la larga eso se puede enajenar. Y hay cierto peligro en esto porque los miembros del comité técnico, principalmente su presidente o digamos el director ejecutivo, tiene conflictos de interés en el sector, es un generador de electricidad. En este caso el señor Celso Marrancini, o sea, va a dirigir la principal empresa pública en materia de generación eléctrica, pero también es un empresario del sector, por lo que si llega el interés o digamos que él y el equipo que le va a acompañar emite deuda y compromete el patrimonio del Estado, ¿a dónde irá a parar entonces esa inversión pública? Entonces hay ciertas cosas que deben ser aclaradas y ya el presidente dijo que enviará
ese contrato al Consejo Económico y Social, que después hablaremos, que a mí me parece que es una decisión incorrecta. Entonces, estamos entendiendo, están mezclando maco con cimarrones. El problema no es la figura del fideicomiso. No. Es que abajo de la figura del fideicomiso están creando un contrato que permite al sector privado invertir en la planta con participación de las mismas, que puede terminar siendo una compra de manera directa o indirecta de los activos. Así Número uno, es. abre la posibilidad a la privatización de la planta. Número uno. Número dos, quien protege este activo, o sea, quien estaría a la cabeza de la planta, es del sector de la generación. Exacto. Que, o sea, claro, él tiene conflicto directo de intereses, porque el precio funciona de la distribuidora es que cuando entra una planta, se le compra el que está más barato en su momento. Y cuando sale, o sea que el buen funcionamiento de Punta Catalina hace que las empresas de Celso Marrancini pierdan rentabilidad. Exactamente. Ahí entonces, la idea aquí es, o sea, vamos a poner a Celso a que gestione Punta Catalina, y cuando él lo haga bien, que su empresa pierda rentabilidad. Algo así. Exacto. Y además, el elemento del riesgo moral. ¿A qué llamamos riesgo moral en economía? Es como cuando tú tienes un seguro. Cuando tú tienes un seguro y tú andas tu vehículo, tú le das para allá. Si choca, ok, no hay problema. Pero cuando tú administras un bien público, en este caso, tú tienes riesgo moral, y más si tienes conflicto de interés, a actuar de manera desaprensiva y de manera poco cuidadosa. Porque eso no es un activo tuyo, ni tú has pagado nada por eso. Mejor, si le va mal a la planta y es un fracaso el fideicomiso, al final de cuentas, ¿quién se beneficiaría? Sería el sector privado y los sectores generadores, que, dicho sea de paso, la idea de constituir Punta Catalina es establecer en el mercado un actor público que abaratara el costo de generación, y así el Estado no tendría que erogar tantos recursos de transferencia vía el déficit financiero que acumulan estas generadoras. Déjame ver si entiendo. Vamos a poner la cosa en orden. Punta Catalina tiene que competir con el sector privado porque la energía es un derecho de los ciudadanos para su buen desarrollo. Es una área estratégica que afecta la competitividad. Que afecta la competitividad. Entonces, sabemos que Punta Catalina se vio envuelta en los escándalos de corrupción de Odebrecht. Sabemos que se vio envuelta y no se ha investigado absolutamente nada. Eso es lo primero. O sea, eso saben todos los dominicanos. Sabemos también que el gobierno que más privatizó fue el del 96 de Leonel Fernández, quien nos puso en esta situación de privatización de la energía, que todavía hace que 24 años después, 20 años después, sigamos pagando energía sumamente cara. Fue Leonel Fernández, que privatizó las generadoras. No hay problema. Pagamos la planta sumamente cara. Y ahora estamos introduciendo un contrato que abre las puertas, porque no significa que la está privatizando, que abre las puertas a una futura privatización, ya sea por la parte de deuda, porque si toma deuda la planta está de garante. Claro, eso es como tú tomas una hipoteca. Si tú no la pagas la hipoteca, la garantía de la hipoteca. Sería muy interesante ver quiénes son los sectores que están detrás. Y te voy a decir algo, Francisco, que me encanta. Siempre que se tocan los intereses de ciertos sectores de poder, lo mandan al CES. Lo mandan al CES. Siempre. Siempre ha sido así. Entonces, ¿cómo? Yo no sé, o sea, siempre. Ese es uno de los problemas, una de las cosas que también me preocupa. O sea, siempre se toma el CES como ese espacio donde se van a discutir cuestiones que deberían discutirse en lo que son las instituciones ordinarias del derecho, digamos, de la democracia, en sentido como sistema. En el caso dominicano, en el Congreso, donde es que están representados los partidos y la ciudadanía con representación congresual en el Congreso Nacional. Y si queremos ampliar para que la ciudadanía opine, pues hagamos vistas públicas. ¿Por qué hay que irse al CES, que es un organismo élite? Porque ahí participan empresarios, participan la sociedad civil y representación del gobierno. Es decir, que es muy limitado. Digamos que es un espacio cerrado para que la tecnocracia y las personas más ligadas a los partidos puedan opinar, y no así la ciudadanía. La democracia tiene su sistema de participación y de apertura,
¿qué para mí sería lo correcto? Que el presidente deje eso, retire el proyecto, lo reformule en dado caso y vuelva y lo someta. Entonces ahí se viene a dar lo que es el interesante debate parlamentario, que nuestro país está castrado porque cuando el Poder Ejecutivo manda un proyecto, pues generalmente este tiene mayoría y lo impone y no se da efectivamente lo que es la discusión, que es lo que se quiere en un parlamento para que sea de calidad y pueda representar bien la democracia dominicana. Bueno, lamentable el caso. Esperemos saber qué sucederá en los próximos días. Y como bien dijo nuestro señor presidente, él no está privatizando Punta Catalina. Él está abriendo las puertas a esa posibilidad. Y además... No que lo está haciendo ahora, pero su acción, para que no se preste confusión, su acción abre las puertas a esa posibilidad. Entonces, yo entiendo que él reformulará como ha hecho en el pasado. Y yo estoy a favor de que él reformule. A veces lo critican cuando él echa para atrás. Yo me encuentro eso una gran muestra de humildad. Bueno, teníamos un presidente que prácticamente no le daba la cara al pueblo. Entonces, exactamente. Ahora es chocante que el presidente le hace mucho caso a lo que la gente opina. Yo eso lo veo muy positivo. Y eso es algo que me ha gustado personalmente de esta gestión. Sí. La capacidad de cuando algo no cuadra o al final no resulta como se espera, echar para atrás. Sí, eso es parte generalmente de los movimientos que hacen los actores políticos cuando la opinión pública le está siendo adversa. En este caso, Luis Abinader parece ser que es un político que es reacio a esa opinión, digamos, contraria al gobierno, que dicho sea de paso, erosiona un poco lo que es su popularidad. Entonces, él, sabiendo eso, lo que hace es que apertura, crea una situación, digamos, de consenso o tratar de producir un consenso para quitar un poco de presión al escenario político. En este caso, sabemos que Luis está proyectándose para ser nueva vez candidato presidencial del PRM. Todo apunta a esa dirección. Y no menos cierto es que dentro de la oposición, la familia, digamos, de origen PLDista está buscando de alguna forma unificarse y Luis sabe que eso es posible que se dé y él debe actuar en consecuencia y en cierta manera debe crear lo menos ruido posible en estos próximos 2 años y medio que le queda de gestión. Señores, para puntualizar en esta entrega, que me gustaría dejar algunas acotaciones. Primero, que el señor Leonel Fernández fue el que empezó la mayor parte de los movimientos de privatización en su primer gobierno y que el primer intento de venta de Punta Catalina o la gestión empezó realmente en el gobierno del PLD. Sí, claro. O sea, que me preocupa que la mayor oposición, uno privatizó EDES y otro trató de privatizarla. Así es. Pero nada, con Dios para que salgamos airosos de esta situación. Señores, gracias por estar con nosotros en su programa Que No Te Lo Cuenten. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrega. Mi gente, nada, esto es todo. Nos estaremos viendo el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal. Gracias por sintonizarnos.